Bueno, la siguiente mesa se refiere ya a otros tumores cutáneos que no son melanoma, no solo de melanoma vive el GEM. Y la primera de las charlas que tenemos en este grupo corre a cargo de la doctora Almudena García Castaño, de Santander, que nos va a hablar sobre el carcinoma de Merkel. Sí. Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia y sobre todo gracias al doctor Espinosa y a la doctora Soria por el cariño, por la confianza y por la invitación, que además venir a este sitio es una maravilla. Y como decía Enrique, pues entramos en el capítulo de los otros, de tumores que cada vez tienen más implicaciones terapéuticas y que cada vez vemos más en las consultas de oncología. Y en el caso del carcinoma de Merkel me parece que es un tumor que verdaderamente es un tumor desconocido, y es desconocido, vamos a ver, no solo por la frecuencia, porque entra dentro de esos tumores muy poco frecuentes, pero realmente es que la primera vez que se describe, como veis, fue en el año 1972 y fue descrito como un tumor neuroendocrino o trabecular de la piel, pero a día de hoy todavía hay algunas cosas que sabemos sin saber, y la primera de ellas, fijaros, es que no sabemos a ciencia cierta de qué célula provienen los carcinomas de Merkel. Inicialmente se pensó que efectivamente eran tumores que originaban en las células de Merkel, pero últimamente cada vez tenemos más dudas de esto. Las células de Merkel son células diferenciadas sin prácticamente ninguna actividad mitótica, y por eso han surgido algunas otras hipótesis. Básicamente, a día de hoy se cree que pueden prevenir más a través de fibroblastos o células indiferenciadas pre-B o pro-B, y donde esos estímulos oncogénicos que motivan la transformación maligna van a motivar un fenotipo que asemeja a las células de Merkel. Por eso os digo que a día de hoy todavía hay algunas cosas que no conocemos. Y bueno, en este escenario, creo, de un poquito de oscuridad, a veces también por el desconocimiento, me parece que vamos a tratar de aportar algo de luz, y también haciendo y abuso un poquito de la confianza, Enrique, creo que además del tratamiento merece la pena que tratemos de ver algunas otras cosas de este tipo de tumor que nos puede ayudar a todos. La primera de ellas es que, ¿cuál es la incidencia de este tipo de tumores? Pues entraban a formar parte de esos grupos que llamábamos tumores huérfanos. A mí no me gusta nada llamarles huérfanos, creo que es mejor raros por frecuencia, porque además me recuerda a las películas de Disney, que no me gustan nada, y realmente yo creo que es verdad que es un tumor muy poco frecuente. También es cierto que en los últimos años ha habido un aumento dramático de la incidencia. Alguna serie de datos, como el SER, nos dice que ha aumentado hasta un 300% desde finales de los años 80 hasta el momento actual, y se prevé un aumento mayor en los siguientes años. Yo, que vengo de Cantabria, que es una comunidad pequeñita de 500.000 habitantes, y he hecho cálculos, pues más o menos nos sale que diagnosticaremos entre medio paciente y 4 pacientes al año, o sea que realmente es un tumor muy poco frecuente. La mayor incidencia, al igual que el melanoma, se registra en Australia y en Nueva Zelanda, y es más frecuente en hombres que mujeres. Pero fijaros, una de las cosas importantes también es el pronóstico. Es un tumor mucho menos frecuente que el melanoma, pero es 40 veces más mortal que el melanoma. Y fijaros que en términos globales la supervivencia global a los 3 años está en torno al 50% de los pacientes. ¿Y a qué factores de riesgo se asocia? Pues vais a ver que este aumento de la incidencia va a venir de la mano de estos factores de riesgo y alguna otra cosa más que veremos a continuación. Por un lado, las radiaciones ultravioleta, y de hecho por eso lo más frecuente es que aparezcan en la raza blanca y también en áreas expuestas. Son tumores de ancianos, y esto es verdad. La edad media al diagnóstico, como veis, está en torno a los 70 y tantos años, o sea que lo más frecuente es en ancianos, aunque otro factor de riesgo, como es la inmunosupresión, también hace que pacientes más jóvenes puedan tener este tumor, y en este caso pacientes VIH, pacientes trasplantados, también pacientes con neoplasias hematológicas. ¿Y cuál es su patogénesis? Pues en este sentido yo creo que es un tumor bastante interesante, lo comentábamos en el desayuno con el doctor Medina, y si tenéis interés creo que es bonito que leáis algo al respecto porque es bastante interesante. De una forma simplista los vamos a dividir en 2 grupos. Es un tumor que se asocia a la infección de un virus y entra parte de esos tumores asociados a virus, como puede ser el virus de Epstein-Barr o el HPV, pero en este caso es el virus del polioma, donde de alguna forma promueve este estímulo oncogénico y desarrolla los tumores de Merkel.
Merkel. Fijaros que la primera vez que se describe también la integración del virus del poliomavirus en este tipo de tumores fue en el año 2008, o sea que esto es un avance realmente reciente. El poliomavirus es un virus pequeño de doble cadena de DNA, pero donde la integración del DNA viral en este tipo de tumores promueve oncogénesis a través de la vía del retinoblastoma y de P53. No se han descrito mutaciones a nivel de P53 cuando se asocia a la infección del poliomavirus, pero sí inactivación de retinoblastoma y mutaciones en algunos pacientes que tienen retinoblastoma. Y este estímulo oncogénico viene de la mano de estos dos antígenos, el antígeno LERCH-T, que de alguna forma es el que produce la integración en el DNA, y de alguna forma este antígeno truncado es el que motiva estos estímulos oncogénicos y promueve el desarrollo de tumores de células de Merkel. Por otro lado, tendríamos aquellos tumores carcinomas de Merkel que no se asocian a la infección del poliomavirus y que guardarían relación con las radiaciones ultravioleta. Y esto es muy interesante y de alguna forma rompe también lo que hemos hablado de una alta carga mutacional, porque me parece muy interesante que nos fijemos en esto. Hemos hablado, y antes también Juanfran nos decía, que aquellos pacientes o aquellos melanomas que tienen una alta carga mutacional, los melanomas por tener alta carga mutacional son tumores muy inmunogénicos, y esto es verdad, pero fijaros, aquellos carcinomas de células de Merkel que son poliomavirus negativos tienen una alta carga mutacional con más de 10 mutaciones por megabase, pero fijaros, los que son positivos por el virus del poliomavirus tienen una baja carga mutacional, se describen menos de 0,4 mutaciones por megabase, pero desde el punto de vista de respuestas a inmunoterapia vamos a ver que es igual. De alguna forma rompe este paradigma de una alta carga mutacional como factor predictivo de respuesta, que es verdad, pero en definitiva lo que subyace es una mayor probabilidad de tener neoantígenos y que alguno de esos antígenos sea inmunogénicos. Pero en el caso de los virus, estas proteínas virales se comportan como verdaderos neoantígenos y no necesitamos altas mutaciones, sino esas proteínas virales que realmente son capaces de poner en marcha una respuesta inmune. Y su presentación clínica pues más o menos asemeja a esto. Pensad que si en algún paciente, y que a lo mejor viene por otro tipo de tumor o por otra causa, tiene una lesión parecida a esta, lesiones cutáneas, firmes, rojo-violáceas, con un crecimiento además rápido en zonas expuestas en pacientes inmunocomprometidos, pues pensad que puede tener un carcinoma de células de Merkel y que tiene que ser valorado por un dermatólogo. De hecho, estas son las características fundamentales y este acrónimo, esta regla mnemotécnica, se estableció para que lo tuviéramos presente. Lesiones, como os decía, asintomáticas, que crecen en pacientes con inmunosupresión, ancianos y con una alta exposición en zonas expuestas a radiación ultravioleta, tienen posibilidades de tener un carcinoma de Merkel, y estas lesiones no debieran pasar desapercibidas y debieran ser valoradas en un servicio de dermatología. Y en cuanto al diagnóstico histológico, también es importante porque hay alguna novedad al respecto. Se describen estos tres tipos de lesiones histológicas que tampoco tienen implicaciones terapéuticas, y no creo que merezca la pena que entremos mucho en ello, pero quizás sí en esto. Tenemos nuevas técnicas diagnósticas como es la citoqueratina 20, que tiene un patrón típico de expresión puntual a nivel perinuclear con una sensibilidad muy elevada y que nos ha permitido hacer un mejor diagnóstico de estos pacientes, y de ahí también el aumento de la incidencia. Si somos capaces de tener mejores técnicas diagnósticas, esto va a venir acompañado de un aumento de la incidencia y de un mejor diagnóstico. Y deberíamos hacer el diagnóstico diferencial, como veis, con el sarcoma de Ewing, también con el carcinoma microcítico de pulmón, que sobre todo alguna variedad puede asemejar a esto, o también con el melanoma de células pequeñas. Y en cuanto a los factores pronósticos, ya hemos ido diciendo algunos, pero realmente el hecho de en pacientes inmunosuprimidos, edad avanzada, tienen peor pronóstico. Sabemos que aquellos pacientes que tienen expresión de TILs, como hemos visto en otro tipo de neoplasia sólida, se asocia a un mejor pronóstico, y también la infección del virus del poliomavirus. Son pacientes que de entrada van a tener mejor pronóstico que aquellos donde el estímulo oncogénico son las radiaciones ultravioletas. Veis también que en las serologías, esto es interesante porque también hay alguna novedad en este sentido, pacientes que al diagnóstico tienen serología positiva para el virus del polioma también tienen mejor pronóstico porque de alguna forma se ha evocado ya esa respuesta inmune, o aquellos pacientes, como os decía, inmunosupresidos, peor pronóstico.
En cuanto a la estadificación, os dejo aquí el TNM, pero no voy a entrar nada en ello, pero ya el diagnóstico tenemos que tener en cuenta que más o menos un 60% de los pacientes, un poquito más, se van a presentar como enfermedad localizada. Y os decía, en ellos la supervivencia global al 5 años pues es relativamente mala, más o menos en torno al 30%. Un 25% como enfermedad localmente avanzada y un 10% como enfermedad metastásica al diagnóstico, aunque hemos de tener en cuenta que más o menos la mitad de los pacientes con enfermedad localizada o locorregional al diagnóstico van a hacer una recaída en forma de enfermedad sistémica. Bueno, os aconsejo también, si queréis leer esta revisión, también de varios grupos cooperativos españoles, que está muy bien, del GEN, del TTCC y del GETI, que de alguna forma también pone de manifiesto y os va a ayudar a aglutinar el conocimiento que hay en torno a esta neoplasia. Vamos a ver cómo en enfermedad localizada y localmente avanzada la cirugía va a ser la base del tratamiento, aunque también tenemos que tener en cuenta que por esta poca frecuencia muchas de las consideraciones y de las recomendaciones terapéuticas que hacemos vienen de la mano de estudios no randomizados, de poblaciones muy heterogéneas y de muchas veces de análisis retrospectivo, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Pero fijaros, como os decía, la cirugía con márgenes en torno a 1 o 2 centímetros va a ser el tratamiento estándar inicial. En algunas localizaciones como el cabeza y cuello se puede hacer cirugía de MOS para tener cirugías con menos morbilidad, y hay algunos datos y algunos estudios que nos dicen que con menos márgenes, haciendo una buena cirugía de MOS, no supone un menoscabo en la supervivencia. Y hay que hacer en pacientes que no tengan afectación ganglionar la técnica del ganglio centinela, porque sabemos que más o menos el 25% de los pacientes con enfermedad localizada van a tener afectación ganglionar medida por ganglio centinela. De alguna forma, si este ganglio centinela es negativo, también tendremos que considerar la administración de radioterapia locorregional por esta tendencia a la recaída, como os decía, y básicamente tendremos que considerarla siempre que el tumor sea más de 1 centímetro en la localización de cabeza y cuello con invasión vascular, linfovascular o inmunosupresión. En el caso de que los pacientes tengan enfermedad ganglionar al diagnóstico, que estamos más o menos por aquí, deberíamos hacer una linfadenectomía, y la consideración de radioterapia también de alguna forma se ha estudiado, aunque te os decía que no en contextos también randomizados, pero se recomienda administrarla cuando hay varios ganglios afectos o rotura capsular. Menos claro queda cuándo tenemos que utilizar quimioterapia en estos pacientes. La verdad es que no hay ninguna recomendación específica y ningún ensayo fase 3 en este sentido, pero hay un fase 2 donde aquellos pacientes con una amplia enfermedad ganglionar se contemplaba la administración de una combinación de cisplatino y etoposído con supervivencias globales a los 3 años en torno al 70%. Hemos de considerarlo como una recomendación baja en torno con un fase 2, pero en algunos pacientes seleccionados se podría plantear. Y el tratamiento sistémico, hablabais también en el contexto antes de la adyuvancia o de la neoadyuvancia en otro tipo de tumores, y tenemos alguna información. Sí que es verdad que la administración de ipilimumab en un estudio fase 2 con 47 pacientes no demostró un aumento de beneficio de supervivencia con mayor toxicidad de ipilimumab, pero quizás la neoadyuvancia, que preguntabais también antes, en los melanomas de mucosa, y por este alto porcentaje de pacientes con enfermedad locorregional al diagnóstico, pueda tener implicaciones terapéuticas en un futuro. Os traigo un ejemplo del estudio CheckMate 358, donde había una cohorte de pacientes con estadios de 1 a 3 y donde nivolumab con 2 dosis previo a la cirugía fue capaz de reportar un 40% de tasa de respuestas con más de un 60% de respuestas patológicas, y esto nos puede abrir una nueva vía al tratamiento de estos tumores. Se está estudiando la adyuvancia. Veis aquí que hay 3 estudios, 2 fases 3 y un fase 2 randomizado, con avelumab, con pembrolizumab y con nivolumab, que posiblemente también va a abrir una nueva opción terapéutica a estos pacientes y que nos pueden demostrar beneficios, como hemos visto en el caso del melanoma, y en los futuros años las novedades van a venir de la mano de estos estudios. Y en cuanto a la enfermedad avanzada o enfermedad metastásica, ya os decía que el 10% de los pacientes van a debutar en este contexto con enfermedad metastásica, pero que un grupo importante de pacientes van a recaer y van a estar también en el grupo de pacientes con enfermedad recidivada o metastásica.
Es verdad que es un tumor sensible a la quimioterapia y en esto se parece mucho a los carcinomas microcíticos de pulmón. Hay respuestas en más o menos 2/3 de los pacientes, pero son respuestas de muy baja calidad. Es igual que los microcíticos, que yo digo que igual que responden, luego progresan, y esas son respuestas que son de mala calidad, y antes del 2017 no había ningún fármaco aprobado en este contexto, pero que tampoco hubiera demostrado un aumento de supervivencia. Los fármacos que se habían utilizado con más frecuencia eran las combinaciones de platino, con etopósido, adriamicina, topotecan, pero ya os digo que sin ningún impacto en supervivencia. Os traigo, por ejemplo, esta serie donde veis que en 94 pacientes supervivencia libres de progresión muy recortadas en el tiempo y con supervivencias globales que eran inferiores al año y que en este caso con una mediana de supervivencia global de 9,5 meses. En segunda línea, la quimioterapia ofrece peores resultados todavía. Fijaros que en estas series, con más o menos 100 pacientes en total, pues veis que al año no había ningún paciente vivo cuando le tratábamos con quimioterapia en segunda línea. Y realmente es la inmunoterapia lo que vamos a ver que ha cambiado la historia natural de una forma radical de esta enfermedad. Hay muchas bases desde el punto de vista biológico que ya nos decían que este tumor podía ser sensible a inmunoterapia. Sabemos que tienen expresión de PDL1, sabemos también que son pacientes que tienen infiltración por linfocitos de infiltrantes de tumor, sabemos también que hay otros inmunocheckpoint como LAG3 o TIM3 que pueden estar involucrados, y también algún dato de esa inmunidad que nos decía antes el doctor Márquez, atávica o inmunidad innata, como nos puede también hacer factible tratamientos con análogos a nivel de células de NK o también con TLR, que veremos a continuación. Esta editorial, publicada recientemente, nos decía que realmente la inmunoterapia es una ganancia absoluta porque vamos a ver que ha demostrado un mayor beneficio y además menos toxicidad en este grupo de pacientes. Primer fármaco que vamos a comentar, y ya os adelanto que es el único aprobado por la EMA en este contexto, es avelumab. Sabéis que es un anti-PDL1 y tiene alguna peculiaridad en el contexto que preserva la citotoxicidad mediada por anticuerpo, y en este contexto de esta inmunidad innata puede tener importancia y puede tener también involucración en este tipo de tumores. Ya os decía que es el único fármaco aprobado por la EMA en este contexto para el tratamiento de pacientes con carcinoma de Merkel, como os decía, metastásico. Los datos que tenemos provienen de este estudio. Es el Javelin 200, que tiene dos partes. La parte A es para pacientes que tenían carcinomas de Merkel con estadios, con ECOG 0,1, que eran refractarios a quimioterapia, no necesariamente a una primera línea, sino que podían haber recibido varias líneas de tratamiento con quimioterapia y que recibían avelumab a la dosis de 10 miligramos kilo cada 2 semanas. El objetivo primario era la tasa de respuestas y como objetivo secundario la duración de la respuesta, supervivencia libre de progresión y respuestas de calidad a los 6 o los 12 meses. Aunque ya veis que se excluyeron aquellos pacientes que eran VIH, pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, pero que vamos a ver cómo luego tenemos algunos datos de estos pacientes en los accesos expandidos. Estas son las características de los pacientes incluidos en el ensayo y veis como una población importante habían recibido 2 o más líneas de tratamiento y más o menos 2/3 de los pacientes tenían expresión de PDL1 y más o menos el 50% de los pacientes eran pacientes que tenían infección por el virus del poliomavirus. Bueno, veis aquí la eficacia, una tasa de respuestas del 32%, y vamos a ver también cómo la mediana de supervivencia global es ya de casi un año en pacientes, como os decía, muy politratados, y donde vamos a ver también que las respuestas son duraderas y más o menos el 30% de los pacientes a los 6 meses tenían una respuesta de calidad. En un análisis exploratorio y teniendo en cuenta los IRECIS, se pusieron un aumento de la tasa de respuestas con prácticamente el 35%, y de lo que adolecemos de nuevo es de biomarcadores, porque ya os decía que ni la expresión de PDL1, y lo vamos a ver después, ni tampoco esa infección por el virus de poliomavirus nos va a permitir seleccionar pacientes para tratar, por lo que necesitamos de una forma urgente el estudio de biomarcadores de nuevo, y al igual que en otros tumores en esta neoplasia.
En cuanto a la toxicidad, realmente nada nuevo que aportar de lo que ya sabíamos avelumab con otros tumores. Ya os decía que es menos tóxica que la quimioterapia y donde tenemos que la toxicidad grado 3 va a ser, fijaros en este caso, poco expresiva y con una toxicidad grado 1 o 2 en torno. Lo que más nos llama la atención son estas reacciones infusionales y que vienen también de la mano de esa citotoxicidad mediada por anticuerpos. Tenemos una actualización a 18 meses de este estudio. Fijaros, con una tasa de respuestas ya del 33%, con 12% de respuestas completas y donde os decía sobre todo con estas respuestas de larga calidad o de estados en el tiempo. Como veis, al año en pacientes tenían respuestas al año más o menos el 24% de los pacientes. En esta actualización que os decía y posterior a 2 años, el 36% de los pacientes están vivos y ya veis aquí esta cola de la curva, igual que hemos visto en melanoma o con otras neoplasias que son sensibles a inmunoterapia. Y lo importante, al igual que en melanoma, y esto también lo hemos visto, son aquellas respuestas de calidad y realmente el beneficio en supervivencia global viene de la mano de los pacientes que responden y empezamos a ver cómo estas curvas, que igual tenemos que dejar de llamarlas curvas porque realmente es una horizontal, son aquellos pacientes que responden y que hacen una respuesta de calidad que van a ser los largos supervivientes a largo plazo. Os decía que la segunda parte de este estudio era una población de primera línea, donde de nuevo recibían avelumab a la dosis de 10 miligramos kilo cada 2 semanas hasta progresión, toxicidad o retirada voluntaria del paciente y cuyo objetivo primario era la tasa de respuestas y estas respuestas duraderas que al menos tuvieran 6 meses de duración. Se comunicó una parte de los resultados de este estudio con 39 pacientes de los 112 que estaba previstos incluir, aunque ya os digo que el estudio ya ha finalizado, el reclutamiento ya está finalizado, sí, estoy terminando, y donde vemos con una tasa de respuestas en primera línea, fijaros, del 70% con un 30% de respuestas completas y fijaros esta duración de las respuestas donde el 90% de los pacientes tienen una duración de la respuesta superior a 6 meses. Y esto realmente es algo espectacular y que cambia la historia natural de la enfermedad, como os decía, con una supervivencia libre de progresión de 10 meses. Cuanto a la toxicidad, tampoco nada que añadir, y os decía que los datos del acceso expandido, aunque no son muchos pacientes, abre la puerta a estos pacientes inmunocomprometidos, donde, como veis, se preservan la tasa de respuestas en torno al 50% en poblaciones de mal pronóstico. Pembrolizumab también tiene datos en este estudio fase 2 con 50 pacientes, donde vemos de nuevo una tasa de respuestas, fijaros, del 50%, de nuevo con 30% de respuestas completas y con una mediana de supervivencia que no ha sido alcanzada todavía y con una supervivencia libre de progresión de 17 meses. Tampoco nada nuevo en cuanto a la toxicidad y nivolumab también en el estudio que os decía en el CheckMate 358 y en otra corte de pacientes demuestra en primera línea un 75% de respuestas con casi un 50% de respuestas completas. Hay algún dato en pacientes refractarios anti-PD1 con la combinación de nivo-ipi. Es verdad que son pocos pacientes, pero fijaros que nos están hablando de un 30% de tasa de respuestas. Es cierto que la combinación no está aprobada en este contexto, pero quizás en algunos pacientes puede ser una buena opción y como prueba de concepto también a revertir esta resistencia anti-PD1. Ya os decía que no sabemos cómo vamos a elegir a los pacientes, que ni la carga mutacional ni la expresión de la presencia del poliomavirus, tampoco PDL1 ni los linfocitos infiltrantes de tumor nos van a ayudar a seleccionar a los pacientes y os traigo esta serie en 317 muestras de pacientes con carcinoma de Merkel, donde tratan de analizar factores predictivos de respuesta en 57 pacientes, pero donde vemos que a donde llegan de nuevo es a poner de manifiesto que son dos poblaciones diferentes, con factores etiológicos diferentes, atendiendo a pacientes con radiación ultravioleta como mecanismo etiopatogénico o virus del poliomavirus, y donde únicamente os destaco que lo que encuentran es que la expresión de PD1 se podría utilizar como factor predictivo de respuesta y es algo que tiene verdaderamente sentido, incluso más que la expresión de PDL1, porque lo que nos interesa es que PD1 esté presente.
Bueno, no lo sé si a modo de anécdota o no, pero hay una publicación reciente en cuanto a una nariz artificial que trata de seleccionar a pacientes que responden a inmunoterapia. Realmente ellos utilizan un algoritmo que, si queréis, le podéis echar un vistacito, que soy absolutamente incapaz de explicaros, pero que tratan de detectar productos volátiles que pueden poner de manifiesto respuestas a inmunoterapia. Y os podéis reír, pero mi jefe tiene un proyecto con perros que de alguna forma con las inhalaciones y con los alientos también trata de detectar pacientes que puedan tener cáncer o no, o sea que por ahí puede ir alguna cosa. En cuanto a terapias dirigidas, sabemos que están involucradas la vía de mTOR, también la vía de la neoangiogénesis o incluso algunas otras vías, pero a día de hoy tenemos pocos datos y no hay ninguna recomendación específica ni ningún fármaco aprobado en este sentido. Os decía que las serologías nos puede ayudar de alguna forma a ver los pacientes que pueden responder, están aprobadas y en las guías de la NCCI, y de alguna forma veis que tienen un valor predictivo negativo y un valor predictivo positivo alto para de alguna forma antecedernos también a la progresión o la valoración de la respuesta. Tenemos necesidad de mejora y viene de la mano de identificar factores predictivos de resistencia anti-PD1 y de alguna forma también veis que se abren nuevas opciones terapéuticas, como os decía, con terapias intralesionales, como ha comentado antes también el doctor Márquez, incluso con CAR T-cells, que puede ser realmente interesante porque tenemos un verdadero neoantígeno, esas proteínas virales específicas a las que dirigir los CAR T-cells, y esto es algo diferente respecto a los tumores sólidos y puede ser un abordaje muy interesante. Y no por el hecho de ser raro no van a tener derecho a tener tratamiento, y realmente yo creo que los avances, como veis, vienen de la mano de un mejor diagnóstico, de la implementación de la inmunoterapia en enfermedad avanzada. Ningún paciente a día de hoy con un carcinoma de Merkel debería dejar de recibir tratamiento con inmunoterapia, y en los próximos años de las nuevas combinaciones y del terreno de la adjuvancia. Tenemos que incorporar el manejo de estos tumores en los comités de tumores. Antes solamente teníamos el comité del melanoma y cada vez tenemos necesidad no solo de incorporar el carcinoma de Merkel, sino el resto de tumores que vamos a continuar o que se van a comentar a continuación. Y os dejo solo con esta foto. Yo soy de un pueblo de Ávila y esta foto la hice el fin de semana pasado en mi pueblo y me recordó como al camino de baldosas amarillas por donde recorre Dorothy camino a la ciudad Esperanza, y realmente solo lo traigo para compartir que este camino que vais a recorrer a lo largo de vuestra formación profesional pues debiera ir de la mano del cariño, que lo hagáis con inteligencia y también con audacia, porque seguro que las cosas os van a ir mucho mejor. Y nada más, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Almudena.